Muy buenas tardes, vecinos de la comuna Punta Arenas. Nuevamente estamos en el segundo bloque de este programa Informe Comunal. Hoy día estamos con un hombre de la casa ya, el amigo, abogado, académico y docente Víctor Aro, quien hoy día nos va a comentar sobre qué es lo que pasa con el 10%. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Alejandro, muy buenas tardes, y saludo primero a todos los auditores y telespectadores de Polar Comunicaciones para conversar hoy día acerca de este tema del segundo retiro del 10% de las AFP, que está con hartas noticias en estos últimos días, y la verdad es que hay que hacer algunas explicaciones, siempre nunca van a estar de más. Y queremos ahí dar algunos antecedentes que pueden servir para que la gente aclare su posición y tenga su propio parecer respecto del tema. Oye, la pregunta que salta al millón es, ¿los vecinos van a tener su dinero para Navidad? ¿Por qué Piñera lleva esto al Tribunal Constitucional? Mira, ¿Qué nos va a impedir eso de tener nuestro dinero? ¿Por qué lo hizo en el primero, no lo hizo en el primero y por qué sí en el segundo? Explícanos eso, por favor. Todas esas preguntas son dudas que se han planteado en estos 2 días. La noticia del requerimiento del Tribunal Constitucional se produjo recién ayer, día domingo en la tarde, lo que es poco habitual también. Y previo a eso hubo una presentación de un proyecto de ley para retiro del 10% patrocinado por el propio gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el fondo hoy día tenemos dos proyectos de retiro de 10% en el Congreso, ¿cierto? En el Senado, los cuales están buscando esencialmente lo mismo, que la persona, los afiliados, podamos sacar un 10% de nuestro fondo de pensiones, pero existe en el proyecto del gobierno una serie de restricciones que no están en el primero, en el que se presentó en la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados lo aprobó por un amplio margen, más de 2/3 de quórum hubo en la votación de la Cámara, y ahora hay varias diferencias entre ellos. Por ejemplo, el proyecto que vino de la Cámara tiene un tope de 150 UF. El proyecto del gobierno tiene un tope de 100 UF. ¿Ya? O sea, una diferencia considerable. Estamos hablando de una diferencia de 2.900.000 más o menos a 4.350.000, una cosa así. ¿Ya? Entonces ahí se produce la primera diferencia. Lo otro es que que es la principal crítica que se le hace al proyecto del gobierno, es que este sería un préstamo, porque se establece una obligación de reintegro en ciertas condiciones que no, digamos que habría que tener más tiempo para especificarla, pero en el fondo es como que te pasan la plata, pero en algún momento hay que reintegrarla. Y ese es un detalle importante, porque es una de las condiciones que están poniendo algunos diputados algunos senadores de oficialistas de Chile Vamos, ¿cierto? Que ya habían anunciado su apoyo al segundo retiro. Recordemos que siendo un proyecto que nace en la oposición por sí sola no tiene en el quórum, la cantidad de votos suficiente en el Senado para aprobarlo, que son 3/5, se discute si son 3/5 o 2/3, pero no tiene ese quórum. Entonces requiere de al menos 2 senadores de gobierno, aunque no sé si se les podrá llamar de gobierno a esta altura, así como están las cosas, digamos, 2 senadores de Chile Vamos que puedan apoyar esta iniciativa. Mira, yo te voy a decir lo que dicen los vecinos, ¿eh? Con lo cual he conversado yo. Dicen lo primero con respecto a esta propuesta que hizo el gobierno, que yo francamente no comparto, de pasar el 10% y después tener que devolverlo. Lo primero que dicen, pero si es la plata, si es nuestro dinero, nosotros la estamos pidiendo y tenemos que devolverla. ¿Por qué? Si trabajamos por ello. Y la segunda cosa que dicen, si este es un préstamo y me aplican las mismas condiciones que los bancos comerciales le prestan dinero a la gente, vamos a tener que pagar 2-3 veces a la AFP lo que nos pasaron. Entonces dice que no es conveniente por ningún motivo.
Así es, hay una contradicción yo comparto lo que tú dices y me parece muy bueno. Si bien una de las cosas positivas que tuvo esta idea del retiro del 10% es que convenció a la gente, aunque yo creo que los impulsores no buscaban esto, convenció a la gente de que el fondo que tiene en su cuenta de capitalización individual es suyo. Esa plata es mía y todos tenemos esa idea de que la plata es mía, cosa que no existe, esa convicción que no existía antes de estos retiros. Cosa que yo por supuesto comparto y por lo mismo no veo una explicación salvo, bueno, obviamente debe haber una explicación de tipo financiera que obviamente se requiera para reintegrar y no mermar los fondos que van a ser de lo que se va a utilizar para tus pensiones futuras. Pero al tener esa característica de hacer una plata propia, yo pienso que no puede existir la obligación de reintegrarla. Sí puede autorizarse, creo yo, y qué es lo que están pidiendo algunos de estos senadores que yo te estoy diciendo, sí puede autorizarse un reintegro voluntario, cosa que a mí me parece que de toda lógica. Y lo otro que a mí personalmente no me convence es la posibilidad de que estos retiros paguen impuestos. La verdad que yo no estoy de acuerdo, no sé, o sea, con esta misma idea de que son mis fondos, que es mi plata, yo no sé si, no entiendo cuál es el razonamiento, la verdad que a lo mejor yo no estoy claro. ¿Cuál es el razonamiento para considerarle una renta? Lo que creo yo fue que cuando la persona cotizó, los dineros que fueron a la AFP no pagaron impuesto a la renta. Entonces ahora, al ingresar al patrimonio, deben pagar impuesto a la renta. Eso entiendo yo que es la lógica, ¿o no? Podría ser, claro, a lo mejor, pero quizás eso, si fuera así, habría que hacerlo no solamente para las rentas altas, sino que tendría que ser para todas las rentas. Claro, Porque eso es verdad también. claro, la verdad yo no lo entiendo y más que no entenderlo no lo comparto. Yo pienso que cuando está una plata que es tuya, que es de tu propiedad, y uno, no sé, puede ver la experiencia, de repente tú al conversar con gente, digamos, de altos ingresos, te das cuenta que la mayoría de ellos ni siquiera sacaron esa plata. Ahora, pero hay mucha gente que necesita y que está esperando y que tiene la expectativa incluso de que esto sea antes de Navidad. Oye, ahora, una pregunta. El gobierno, el presidente Piñera, presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional. La ley que permite el segundo retiro en las condiciones que fue presentada originalmente, no el proyecto del gobierno, ¿pasa al Tribunal Constitucional o el Tribunal Constitucional la puede declarar inconstitucional? La primera, la que se está impugnando. Claro, la que está impugnando. ¿Pasa al Claro, Tribunal Constitucional? el requerimiento del Tribunal Constitucional no tiene lo que se llama un efecto suspensivo, por lo tanto la tramitación sigue. Lo que sí puede ocurrir es que al momento después de aprobarse en el Congreso, si es que se aprueba, haya un impedimento de promulgar mientras no se decida el recurso. Ahora, por lo que estuve viendo, según la ley orgánica del Tribunal Constitucional, estos plazos son bastante breves en este tipo de materias cuando el tribunal debe pronunciarse acerca de leyes que están en tramitación. No debiera, según decía un profesor de Derecho Constitucional, no debiera demorarse más de 2 semanas. Claro, tiene 5 días para colocarse en tabla, de ahí se ve la admisibilidad y después tiene 10 días para fallarse, ampliar en 10 días más por motivos justificados. Pero la pregunta es, ¿la ley pasa al Tribunal Constitucional? Yo creo que no, ¿eh? Es un tema. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el argumento que se ataca? Es que que vimos nosotros en programas anteriores, cuando vimos la Constitución,
es que la iniciativa legal sobre normas que dicen sobre el presupuesto y temas previsionales son exclusivas del presidente de la República. Sí, esa es una, pero el contraargumento es que se dice que esto no es una ley, sino que es una reforma constitucional. Es un proyecto de reforma constitucional que por la vía de agregar disposiciones transitorias viene en producir este efecto de que se acepte el proyecto en la forma que se está presentando. Ahora, este tipo de argumentaciones indica que por la experiencia que existe, o sea, generalmente los constitucionalistas lo aceptan así, que no es aplicable el principio o la norma de iniciativa exclusiva a un proyecto de reforma constitucional. Lo que sí se ha planteado es que puede ser que haya una diferencia entre hacer un proyecto de reforma constitucional de carácter permanente, vale decir, tendría que este proyecto haber ido directamente a la norma de materia de ley que dice que son iniciativas, que la previsión es iniciativa exclusiva del presidente de la República, ir directamente a reformar y no haberse hecho por la vía de de agregar una disposición transitoria. Esas son discusiones que se van a ir, un poco técnicas que se van a dar ahí, pero la verdad es que la admisibilidad, por lo que entiendo, debiera pasarla ese requerimiento, y el pronóstico de lo que pueda pasar en la Tribunal Constitucional es bastante incierto. No sé. Ahora, lo que también se dice es que el retiro se va a producir igual, sea por la vía del proyecto del gobierno o sea por la vía del proyecto de la Cámara de Diputados, de la oposición. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la posibilidad esta de que el gobierno ceda en algunos puntos en su proyecto? Una negociación que debiera partir mañana, y ahí podría haber una aprobación de esa parte. ¿Y cuál sería, según ese análisis, el verdadero objetivo del requerimiento? Es sentar un precedente para que no haya un tercer o cuarto o quinto retiro, porque ya se ha hablado del tercero para marzo y no sé, y siempre va a haber una posibilidad. Mira, yo quiero comentar de que yo creo que el retiro, si los parlamentarios votaron a favor de él, debe entenderse de que corresponde. Si no se logró alinear a los parlamentarios de Chile Vamos, me parece que no es conducente llegar al Tribunal Constitucional. Si no se llegó a un entendimiento con los parlamentarios del sector, llegar al Tribunal Constitucional creo que está de más. Entonces en estos momentos creo yo de que hay que darle el dinero a la gente. Ese es un análisis, por supuesto, que va más allá de lo jurídico, y yo lo comparto absolutamente. O sea, el manejo político que se ha hecho de esta materia por parte del gobierno es desastroso, por decirlo claro, Aquí había autogoles, disparos en el pie, pelearse con la propia gente, una cuestión que no nos resiste ningún análisis, digamos, de los distintos de SECPRES, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda. Nadie ha andado con la brújula como corresponde, y la verdad es que, por último, mira, si esto hubiera sido en el primer retiro de este requerimiento, uno lo entendería. Pero ahora ya cuando se aprobó, incluso ya superó el primer trámite, que fue la Cámara de Diputados, y lo superó con una votación mucho más alta de la esperada. Entonces, la verdad es que es absolutamente, no sé, yo encuentro que políticamente es un desacierto por donde se le mire. Sí, yo también creo eso, te reitero, sí, habían fundamentos, habían razones para establecer para no hacer el segundo retiro o para establecer algunas condiciones. Esas razones debieron haberse explicado a los parlamentarios. Si los parlamentarios entendieron que sus justificaciones no eran atendibles o tenían otras de más peso y votaron a favor del retiro, creo yo que insistir
en un tribunal constitucional que además ha estado tan cuestionado el último tiempo, pues porque se transforma en una tercera cámara, me parece que no tiene ningún sentido. Además que hay que entender también de que además que se corre un gran riesgo de perder el requerimiento en el Tribunal Constitucional. Si tampoco es una cosa que vamos a pensar que el tribunal va a fallar contra el requerimiento, o que ya estuvo, como también se ve por ahí, hay análisis que dicen que ya está decidido que el tribunal va a fallar en contra. Yo no lo veo tan así, si bien hay alineaciones políticas, o sea, de líneas políticas en el Tribunal Constitucional, igual los últimos fallos no han sido muy de acuerdo con lo que se preveía de acuerdo a esa alineación. Entonces yo creo que es una apuesta mala por todos lados, lo que eso no tiene ninguna justificación, digamos, ni táctica, ni estratégica, ni no sé. Oye, y además que en el periodo que se está viviendo esto, porque resulta que estamos llegando a Navidad, mucha gente que espera tener ese dinero para poder tener una mejor fiesta de fin de año, y no solamente en el gasto, sino que por un tema hasta por salud mental, porque la gente aquí lo ha pasado mal. Incluso acá yo creo que hay un problema que no se ha abordado y que debería abordarse, que es toda la gente que en el segundo retiro no va a poder retirar porque ya no le queda nada. ¿Qué va a pasar con esa gente? Y yo creo que también debería hacerse cargo, dar alguna facilidad, algún bono, algún beneficio, porque se está creando una gran expectativa de mucha gente que no entiende que no va a poder tener un retiro, que va a ir a la AFP a buscar un dinero que piensa tener y que ya no tiene. Entonces también había que... Bueno, claro, ya tuvo una gran cantidad de personas, no recuerdo cuánto, que ya gastó en su nuevo retiro, y en este segundo retiro también va a haber gente que se lo va a gastar todo, así que eso debiera quedar claro también, no sé. Y si también el gobierno debiera dar algún beneficio a esas personas, porque hay que entender que todos los vecinos están pasando malos momentos con este COVID, sea quien sea, porque o por una situación personal, o por un familiar, o por un cercano, entonces, y sea sanitario, de salud o económico, porque aquí nadie nos hemos salvado de una complicación, de una preocupación, de un malo momento, de un ajuste económico, porque de repente una persona en la familia puede mantener su muy buen trabajo, pero otro miembro de la familia puede haberlo perdido. Entonces la situación hay muchas situaciones, claro, como tú dices, esa es típica. Te dicen, por ejemplo, ya la persona que gana más de 100 UF no puede obtenerlo, es lo que dice el proyecto del gobierno, no puede hacer el retiro. Pero resulta que ese profesional que gana esa cantidad de plata, a lo mejor 2.900.000 pesos, es un profesional que le va relativamente bien, pero sus papás pueden ser de la tercera edad, no tienen no tienen una pensión digna, quizás, o están en una situación que ha sido seguramente afectados por temas de salud, por temas de distintos tipos, y esa persona que tiene ese sueldo está asumiendo ese rol de hijo y de estar manteniendo en ese caso a sus papás. O sea, no podemos poner ese tope así arbitrario. Claro, porque cuando se habla de ingreso familiar, estamos hablando del concepto de ingreso familia, pero ahora se está para justificar no entregarlo, se habla de ingreso individual. Entonces ahí hay una dicotomía que hay que solucionar. Pero bueno, el tiempo se nos acaba, Víctor. Yo estoy de acuerdo en que se entregue el 10%, porque es la plata el dinero de la gente. Creo que debería facilitarse esto y también buscar una solución para la gente que no va a realizar no va a poder tener derecho a retiro porque ya no tiene fondos suficientes. Así que, bueno, Víctor, tus palabras al cierre.
Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tu invitación y esperamos haber aclarado un poco algunos puntos y para cualquier tema de interés en algún momento, ¿cierto? Estaremos de nuevo conversando con los auditores de Polar Comunicaciones. Bueno, vecino, como siempre me despido. Ante la pandemia, cuídese, cuide a su familia, cuide al otro vecino, use su mascarilla, fiscalice y cumpla la ordenanza de uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos que tanto costó sacar. Se despide el concejal Alejandro Soler. Nos vemos en un próximo programa de Informe Comunal. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego, vecino. Nos vemos. Polar Comunicaciones presentó Informe Comunal con el concejal Alejandro Soler Gutiérrez.